Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el ejercicio número 17 de la lista de 17 ejercicios que les dejé en el video número 13. Este es el último de esos ejercicios. El ejercicio nos dice que si R es igual a x, y, z, R0 igual a x0, y0, z0, hay que describir el conjunto de todos los puntos x, y, z del espacio tridimensional, tales que la norma de R menos R0 sea igual a 1. Bueno, esto hay que entenderlo geométricamente a qué es a lo que se refiere, y de esta manera es como podremos decir cuál es el conjunto de estos puntos. Así que lo que voy a hacer es utilizar GeoGebra para explicar cómo es que se resuelve este ejercicio. En el ejercicio nos dan dos vectores que son vectores de 3 dimensiones, pero nosotros vamos a analizar primero el caso en el que tuviéramos vectores de 2 dimensiones. Vamos a hacer esto porque es más sencillo primero visualizar esto en 2 dimensiones y a partir de ahí vamos a trasladarlo a 3 dimensiones y nos va a resultar más fácil encontrar la solución al problema. Vamos a empezar entonces dibujando un vector que va a ser nuestro vector R0, que es el primero que nos dice el problema, el cual, como es de 2 dimensiones, nada más lo ponemos como x0, y0. Y vamos a dibujar otro vector que va a ser nuestro vector R, que es este vector de aquí, que tiene componentes x, y. Bueno, el ejercicio nos pide encontrar todos los posibles vectores R, tales que R menos R0, la norma de R menos R0, sea igual a 1. Bueno, primero, ¿qué sería R menos R0? R menos R0 es un vector, es el vector resta. El vector resta de R menos R0. Como ya sabemos, la resta de dos vectores es un vector que une las puntas de las flechas de los dos vectores. Y como estamos considerando R menos R0, el vector debe apuntar hacia R, o sea que es este vector de aquí. Este vector es R menos R0. Y de acuerdo al problema, la norma de R menos R0 siempre debe ser 1. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar todos los posibles vectores R, tales que esta norma, tales que este vector, su longitud se mantenga igual. Noten que el vector R0, ese no va a cambiar. Ese vector R0 es el mismo siempre. O sea, tiene unas determinadas coordenadas y ya está. Este no cambia, pero el vector R, que tiene componentes x, y, puede representar un vector pues de un conjunto infinito de vectores siempre y cuando todos esos vectores satisfagan esta condición, que R menos R0, la norma de esto, sea igual a 1. Bueno, para entender este problema, vamos, por ejemplo, a considerar otro vector R. Por ejemplo, supongamos que aquí ya tenemos este vector R de tal manera que R menos R0 sea igual a 1. O sea que este vector, digamos que tiene magnitud 1. Ahora, nosotros, si queremos encontrar otro vector tal que cuando unamos ese vector con este, la magnitud del vector que los une sea también igual a 1, no podemos elegir cualquier vector. Por ejemplo, si yo dibujara un vector que apuntara hacia acá, por decir, al unir este vector de aquí con este de aquí, vemos que la longitud del vector que uniera esas dos puntas de las flechas pues es mucho más grande que la de este vector amarillo. Entonces no podemos elegir cualquier vector. Tenemos que elegir únicamente vectores tales que este vector amarillo siempre mantenga su misma longitud. Por ejemplo, si yo muevo este vector y considero este otro vector, noten que el vector amarillo no está cambiando su longitud. El vector amarillo mantiene su longitud siempre. Lo único que cambia es el vector verde. Mientras que el vector amarillo mantiene siempre su misma longitud, simplemente estamos cambiando la dirección del vector amarillo sin modificar su longitud, de tal manera que la magnitud de este vector siempre es 1, siempre. Eso es lo que nos está pidiendo el problema, encontrar todo el conjunto de puntos x, y, tales que este vector amarillo siempre mantenga su misma longitud. Entonces ya de aquí podemos ir viendo qué figura es la que se va a formar. De hecho, vamos a dibujar el rastro que va dejando este punto y podemos verlo más claramente. La figura que se va formando es una circunferencia. Y esto lo podemos entender geométricamente porque noten, como este vector R0 se mantiene fijo, este vector R0 representa el círculo, perdón, el centro de esta circunferencia. Este R0 representa el centro de la circunferencia. Mientras que el vector R puede ser cualquier vector que nos dé
cualquier punto sobre la circunferencia que va a tener radio 1. El radio lo determina el vector amarillo, que es el que mide la magnitud de R0, perdón, de R menos R0. Entonces aquí geométricamente ya queda más claro que el conjunto de puntos que cumplen, el conjunto de puntos R con componentes XY que cumplen que R menos R0 sea igual a 1 es una circunferencia de radio 1. Bueno, si nosotros trasladamos ahora este problema a 3 dimensiones, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar nada más es que el vector R va a tener una componente adicional que va a ser la componente Z, y también el vector R0 va a tener una componente adicional que va a ser Z0. Pero al igual que en este problema, el vector R0 se mantiene fijo, ese no cambia. Mientras que el vector R puede adquirir un valor diferente dependiendo pues de a dónde movamos este punto, pero siempre y cuando el vector R menos R0 siempre tenga una magnitud igual a 1. O sea que va a ser un problema similar a este, pero vamos a obtener ahí una figura en 3 dimensiones que va a representar todo el conjunto de puntos que satisfacen que R menos R0 es igual a 1. Vamos a verlo en 3 dimensiones para que quede esto más claro. Aquí estamos ahora en el espacio tridimensional. Tenemos el eje Z, que es el azul, el eje Y, que es el verde, y el eje X, que es el rojo. Y vamos a empezar dibujando un vector que va a ser nuestro vector R0, el cual ahora tiene componentes X0, Y0, Z0. Y vamos a dibujar otro vector, que va a ser el vector con componentes X, Y, Z. Ahora, cuando nosotros unimos estos dos vectores con otro vector, obtenemos el vector, bueno, este vector de aquí en amarillo, que va a ser R menos R0. Y de acuerdo con el problema, nosotros queremos que siempre la magnitud de este vector amarillo, que es R menos R0, la magnitud de este vector siempre sea igual a 1. Entonces, al igual como hicimos en el caso de 2 dimensiones, podemos nosotros mover este punto, que es el punto final del vector R, de tal manera que siempre la magnitud del vector amarillo se mantenga igual, se mantenga como 1. Por ejemplo, este punto en azul, que es el punto final del vector R, no lo puedo mover yo hasta acá, por ejemplo, porque ya claramente el vector amarillo se alargaría y su magnitud sería mucho mayor que 1. Lo único que puedo hacer con este punto es moverlo de tal manera que este vector no se alargue. Puede cambiar su dirección, puede cambiar su sentido, pero no debe de alargarse. Por ejemplo, si muevo este punto, de esta manera, noten cómo el vector amarillo no está alargando su magnitud. Como puede notarse aquí, siempre su magnitud se mantiene como 1. Está cambiando su dirección, pero no está cambiando su magnitud. Bueno, pues todo este conjunto de puntos tales que la magnitud del vector amarillo no cambia, son los puntos que van a cumplir esta condición de aquí, R menos R0 igual a 1. La magnitud de R menos R0 igual a 1. Ahora, lo que nosotros queremos saber es ese conjunto de puntos qué forma tiene, qué forma geométrica. Ya vimos que en 2 dimensiones la forma que tiene es una circunferencia. En 3 dimensiones la forma que tiene es... Bueno, vamos a verlo, vamos a ir dejando un rastro, por ejemplo, así como lo hicimos en el caso de 2 dimensiones, para ver qué forma tiene. Podemos ver aquí que tiene también como una forma de circunferencia, pero noten aquí que yo estoy moviendo este vector amarillo únicamente dentro de un plano, que es este plano que estamos viendo nosotros aquí de frente. Pero si yo, por ejemplo, moviera el espacio de tal manera que ahora, al mover este punto, la circunferencia se forme sobre otro plano, ya tenemos 2 circunferencias en planos distintos. Y si lo sigo moviendo, pero ahora sobre otro plano, se genera otra circunferencia, como esta de aquí. Bueno, va quedando aquí un poquito medio feo, pero vamos viendo que en cualquier plano en el que nosotros nos centremos, siempre se va a generar una circunferencia. Entonces se generan muchas circunferencias en distintos planos. El conjunto de todas esas circunferencias, ¿qué figura es la que forma? Aquí ya muchos de ustedes seguramente ya saben qué tipo de figura es la que se está formando aquí,
Claro que yo tendría que dibujar aquí una infinidad de circunferencias, lo cual es imposible, pero podemos ver, ya podemos ir viendo claramente que todas estas circunferencias van a estar sobre una figura más general que se llama esfera. En este caso la estoy aquí representando en rojo. Esta esfera roja representa el conjunto de todos los puntos. Podemos ver aquí, si dibujo más puntos, todos estos puntos van a estar siempre sobre esta esfera, como podemos notar. Siempre están en la superficie de la esfera. Entonces, si quito todos estos puntos, podemos ver que el conjunto de todos los puntos que satisfacen que la norma de R menos R0 es igual a 1 es una esfera. Una esfera que tiene centro en R0. R0 representa el centro de esta esfera y que tiene como radio a este vector de aquí. Este vector que tiene magnitud 1, así que su radio siempre es 1. Entonces ya hemos resuelto el problema. Simplemente el conjunto de todos los puntos que satisfacen que la norma de R menos R0 es igual a 1 es una esfera de radio 1 y centro en R0. Entonces, volviendo a nuestro problema original, nos está diciendo que hay que describir el conjunto de todos los puntos x, y, z del espacio tridimensional tales que R menos R0 es igual a 1 y nosotros respondemos simplemente indicando que es el conjunto de puntos que forman la superficie de la esfera de radio 1 y centro R0. Y así hemos terminado este ejercicio. Bueno, con esto hemos terminado la lista de 17 ejercicios y vamos a continuar ahora con otros temas. Vamos a pasar al siguiente tema en el siguiente video, que es el producto punto. Hasta este momento hemos visto únicamente dos operaciones con vectores, que son la suma y el producto por un escalar. Bueno, la resta se puede considerar como un tipo de suma. Sí, la resta es lo mismo, nada más considerando otros signos para las componentes, pero realmente es un caso de suma. Entonces nada más hemos visto suma y producto escalar, por un escalar, perdón. Vamos a ver en el siguiente video un tipo de multiplicación de vectores que se llama producto punto y que es muy importante porque nos va a servir mucho a partir de aquí. Entonces los invito a que vean este video y si les gustó este video apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.